Presente. Mariona Sinche, presente. Quispe Mamani. Coronado. Espinosa Vargas. Arriola Tueros. Ruiz Rodríguez. Buenos días, Ruiz Rodríguez presente. Ruiz Rodríguez presente. Curi Valdivia con licencia. Vázquez Vela presente. Buenos días. Presente. Yarro Lumbreras. Yarro Lumbreras presente. Yarro Lumbreras presente. Echevarría Rodríguez. Echeverría Rodríguez presente. Echevarría Rodríguez presente. Elena García. Entiende, está ocupado. En el chat. Cordero Yontay María, presente, secretario técnico, buenos días. Cordero Yontay, presente. Aguinaga Recuenco. Aguinaga Recuenco en el chat, señora presidenta. Conforme, señor secretario. Aguinaga Recuenco presente. Guamán Coronado. Espinosa Vargas. Herrera Medina. Herrera Medina presente. Herrera Medina presente. Ceballos Madariaga presente. Buenos días. Ceballos Madariaga presente. Contando usted, señora presidenta, hay 12 congresistas conectados. Estamos con el quórum de reglamento que es para hoy día de 11 congresistas. Muchas gracias, señor secretario. La Comisión de Descentralización también expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos del ex congresista constituyente de la República, impulsor de la educación superior en el país, el ingeniero Roger Amorús Gallegos, quien también es padre de nuestra colega congresista Rosely Amorús Dulanto. En paz descanse, y se les invita a los señores congresistas al mediodía en Pasos Perdidos. Rendiremos honores al cuerpo presente. Gracias, señores congresistas. Señores congresistas, se da cuenta que el Pleno aprobó la incorporación del congresista José Enrique Geriore como miembro accesitario. Con el orden reglamentario, siendo las 8:15 del día miércoles 19 de octubre del 2022, se inicia la 7ª sesión ordinaria de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado de la primera legislatura, correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023. Aprobación de acta. Se ponen en consideración las actas de la primera sesión extraordinaria celebrada el 11 de octubre y de la 6ª sesión ordinaria celebrada el 12 de octubre. Si ningún congresista expresa observaciones, se dará por aprobadas. Han sido aprobadas. Se ha remitido a las direcciones electrónicas de sus despachos citación, agenda y documentos del orden del día. Por este medio también se ha remitido la relación de documentos ingresados y remitidos en esta semana. Sesión de informes.
La Presidencia informa que el próximo 4 de noviembre a las 10 de la mañana se efectuará la segunda sesión extraordinaria de la comisión que tiene por finalidad conocer el estado situacional del proceso de elaboración, aprobación e implementación de los planes para el acondicionamiento territorial, uso de suelos y desarrollo urbano contenidos en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima 2021-2040. Originalmente, esta segunda sesión extraordinaria estuvo programada para el pasado lunes 17. Sin embargo, a causa de compromisos previos por parte de los representantes de la Municipalidad de Lima Metropolitana y luego de volver a realizar las coordinaciones y confirmaciones necesarias a fin de asegurar su participación, así como la del Instituto Metropolitano de Planificación, encargados de la exposición, la sesión ha sido reprogramada y la nueva fecha ha sido ya informada a las otras mancomunidades participantes. Congresista Flores. Ok, pasamos a la sección pedidos. Si algún congresista tuviera algún pedido que realizar, se le cede el uso de la palabra. Congresista Flores. Congresista Flores Ruiz, ¿tiene algún problema de conexión? Tiene el uso de la palabra. Señora. Por favor, dar lectura al mensaje del congresista Flores por encontrarse con problemas de conexión. Para solicitarle que en la próxima sesión ordinaria de la comisión se programe la sustentación de los siguientes proyectos. Proyecto de ley 2104-21CR, ley que implementa las alertas de emergencia inalámbricas y establece un registro de delincuentes sexuales. Ley Damariz, decretada esta comisión con fecha 27 de mayo del presente. Proyecto de ley 2747-2022CR, ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Marcabal Grande, decretada la comisión con fecha 23 de agosto del presente. Proyecto de ley 02879-2020CR, ley que modifique el decreto de urgencia 007-2020, decreto de urgencia que apruebe el marco de confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento a fin de reforzar el Centro de Seguridad Digital y promover la creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad o Seguridad Digital, decretada esta comisión con fecha 24 de agosto del presente. Y el proyecto de ley 1512-2022, ley que fortalece el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, decretada esta comisión con fecha 28 de marzo del presente. Por los proyectos relevantes se hace necesaria su exposición. Es el pedido del congresista Flores Ruiz. Gracias, señor secretario. Señor congresista, hemos dado lectura a su pedido. Debate y aprobación del predictamen recaído en los proyectos de ley 1770-2021-CR y 2190-2021-CR, que proponen declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de distritos en los departamentos de Ayacucho y Cusco. Señores congresistas, se ha elaborado un dictamen de no aprobación de ambos proyectos, considerando que se ha producido una situación de sustracción de la materia. En el caso del proyecto de ley 1770, que propone declarar interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Cauri en la provincia de Quispicanchis, departamento de Cusco, la materia ya está incluida en la ley 31513, publicada en julio del 2022. Igual sucede con el proyecto de ley 2190, es decir, que propone declarar interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Mayapo en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, materia que también ha sido incluida en la ley 31513. En ese sentido, es pertinente aplicar lo dispuesto en el literal C del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. Se ofrece el uso de la palabra. De no existir intervenciones, procedemos con el voto del dictamen recaído en los proyectos de ley 1770 y 2190.
Señor secretario técnico, por favor, sírvase a consultar el voto nominal de los miembros de la comisión. Señores congresistas, se va a consultar acerca del dictamen recaído en los proyectos de ley 1770 y 2190. Señores congresistas, Aguinaga Recuenco, Castillo Rivas, Castillo Rivas a favor. Castillo Rivas a favor, Guamán Coronado, Obando Morgan. Señora Presidenta, en el chat la congresista Obando vota a favor. Conforme, señor secretario. Obando Morgan a favor. Aguinaga Recuenco también vota a Conforme. favor en el chat. Mariona Sinche, Abstención. Mariona Sinche, abstención. Quispe Mamani. Espinosa Vargas. Riola Tueros. Vázquez Vela. A favor. Vázquez Vela a favor. Herrera Medina. A favor. Herrera Medina a favor. Yarro Lumbreras. A favor. Yarro Lumbreras a favor. Echevarría Rodríguez. A favor. Echevarría Rodríguez a favor. Ceballos Madariaga. González Delgado. A favor. González Delgado a favor. Segunda lista. Cordero Yontay. Por el chat a favor. Cordero Yontay a favor, secretario técnico. Cordero Yontay a favor. Gracias. Cordero Yontay a favor. Ceballos Madariaga por el chat a favor. Conforme. Ceballos Madariaga a favor. Guamán Coronado. Congresista Quispe Mamani, a favor. Por favor, consignarme asistencia, señor secretario. A favor. Quispe Mamani presente. A favor y por favor considerar mi asistencia. Ruiz Rodríguez a favor. Ruiz Rodríguez a favor. Sí fue consignada su asistencia, congresista. El resultado, señora presidenta, son 12 votos a favor, 1 abstención. Ha sido aprobado por mayoría. Señores congresistas, el dictamen recaído en los proyectos de ley 1790 y 2190 ha sido aprobado por mayoría. Como siguiente punto, tenemos la exposición del señor Richard García Sabroso, director de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la PCM, y el señor Eber Kuzma Saldaña, secretario de Gestión Pública de la PCM. Señores congresistas, al interior del debate del proyecto de ley 2882-2022 CR, que propone la desactivación de prefecturas, subprefecturas y tenencias de gobernación, hemos recibido opinión de PCM en la que el principal argumento es la separación de poderes. Sin embargo, considerando lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y en el marco de los temas vinculados a la organización del Estado, le hemos pedido que el órgano de asesoría jurídica de PCM, así con el responsable del ente rector del Sistema Administrativo de Modernización del Estado, informen a esta comisión acerca del siguiente tema. La función de representación del Poder Ejecutivo que realizan los órganos desconcentrados del Ministerio del Interior, prefecturas, subprefecturas y tenencias de gobernación en el marco de la normativa de organización del Estado. Pues en el ROF del Ministerio del Interior se les otorga tales funciones de representación del Poder Ejecutivo
y se supone que, conforme a la normativa vigente, tal disposición cuenta con opinión favorable de gestión pública. Pese a que se les cursó la invitación el día viernes, no hemos obtenido respuesta a la fecha, lo cual nos genera preocupación, ya que esperamos siempre contar con la participación del Poder Ejecutivo para poder obtener toda la información respectiva sobre las materias que esta comisión tiene a bien discutir. Si algún congresista desea participar, se le cede el uso de la palabra. Opinión del señor Rubén Vargas Céspedes, exministro del Interior. Señores congresistas, en el contexto del debate del proyecto de ley 2882-2022-CR que propone disponer la eliminación de los cargos de prefectos, subprefectos provinciales y subprefectos distritales como autoridades políticas designadas a cargo del Ministerio del Interior, hemos creído muy importante la invitación de dos exministros de Interior y por ello hemos solicitado la opinión calificada del señor Rubén Vargas Céspedes, a quien le agradecemos su presencia y se le cede el uso de la palabra. Tiene la palabra, señor Vargas. Señor Vargas, tiene el uso de la palabra. Congresista, hay un problema de conexión. Un minuto para resolverlo. No. Está. Aló. Conforme, señor Vargas, puede usted proceder. ¿Aló? Ok. Muy buenos días con todos y con todas. Señora congresista Diana González, presidenta de la Comisión de Descentralización y congresistas miembros de esta comisión, tengan todos ustedes muy buenos días. Primero quiero agradecerles por esta gentil invitación para conversar de un tema en efecto bastante importante respecto a el sistema de autoridades políticas y de gobierno interior. Me pongo a su disposición. Señor Vargas, conforme al oficio, se le pide una opinión en relación al proyecto de ley que pide la desactivación de las unidades desconcentradas como autoridades políticas que dependen del Ministerio del Interior, que son la prefectura, las subprefecturas y las tenencias de gobernación. Queríamos su opinión al respecto. De acuerdo, de acuerdo. A ver, empecemos un poco por las funciones reales que cumple el sistema de gobierno interior, es decir, de los prefectos y subprefectos. En primer lugar, me gustaría comentarles que desde mi experiencia en el sector interior, como asesor consecutivo de varios ministros desde el 2001 para adelante, y después de haber asumido cargos de responsabilidad en el Viceministerio de Orden Interno y también en el Ministerio del Interior, puedo señalarles primero de que lamentablemente el sistema de autoridades políticas, los prefectos y subprefectos, han devenido en una especie de bolsa de trabajo para el partido de gobierno, para el partido que ganó las elecciones. Y en general, el 90% de los prefectos y subprefectos, es decir, de las autoridades políticas, son designados personas que tienen cargos
en el partido político de gobierno, principalmente como secretarios de organización. Y esta situación inevitablemente convierte a los prefectos y subprefectos no necesariamente a cumplir sus funciones, que muchas de ellas, desde mi punto de vista, también han venido ya en obsoletas, a cumplir funciones casi como de operadores políticos del partido de gobierno o del presidente de la República. Básicamente, las funciones que todavía cumplen, digamos, considerando el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, son, por ejemplo, la autorización para realizar las rifas, el seguimiento, la autorización y la supervisión para hacer las rifas. Creo que esta es una función sin duda que hay que realizar, pero primero creo que no justifica una función de esta naturaleza para mantener una estructura tan costosa para el sector interior y para el erario nacional, porque probablemente el seguimiento, el monitoreo, la fiscalización de las rifas podría ser una función que podrían cumplir los municipios distritales, provinciales, de acuerdo a la naturaleza de esta rifa que se convoca. Otra de las funciones importantes que realizan los prefectos y subprefectos es la llamada, por ejemplo, autorización para realizar manifestaciones públicas o marchas. Sin embargo, desde mi punto de vista, y hay mucha información que se ha sacado al respecto, es que para el ejercicio del derecho constitucional a las manifestaciones no se necesita de ninguna autorización de una instancia administrativa. Ejercer un derecho constitucional no puede estar supeditado a la autorización de una autoridad administrativa. Eso definitivamente creo que queda claro. La Defensoría del Pueblo se manifestó en ese sentido, y lo que más bien se otorgan son garantías para que pueda ejercerse ese derecho, no para autorizarla, sino para ejercer el derecho. Entonces, cuando nos dicen que estamos esperando que el prefecto, la prefectura o la subprefectura nos otorgue la autorización para realizar nuestra marcha, desde mi punto de vista eso es equivocado, porque para realizar una marcha, respetando la ley, por supuesto, respetando la propiedad pública privada, no se necesita ninguna autorización, sino la garantía para que se ejercite ese derecho. Y esa función de garantizar el ejercicio de un derecho constitucional, desde mi punto de vista, perfectamente podría cumplirlo, por ejemplo, la Policía Nacional, que son finalmente como fuerza pública, como los que tendrían que garantizar el ejercicio de ese derecho. Finalmente, aún con la actual modus operandi de gobierno interior, las prefecturas o subprefecturas emiten una resolución y solicitan a la autoridad policial para que garantice el ejercicio de ese derecho. Entonces creo que podría cortarse ese camino y dar esa atribución de garantizar, ojo, no de autorizar, sino de garantizar el derecho a las manifestaciones o el ejercicio de un derecho constitucional a la Policía Nacional. Otra de las funciones importantes que todavía sigue realizando sin mucho sentido, desde mi punto de vista, el sistema de autoridades políticas desde el gobierno interior, es, por ejemplo, el otorgamiento de las garantías personales. Es decir, cuando una persona se siente amenazada su integridad personal o su vida por dichos o hechos
de otra persona, de un tercero, entonces regularmente se acude a las prefecturas y subprefecturas para solicitar la garantía personal. Y en efecto, esa es una de las funciones que se arrastra desde hace mucho tiempo como una de las funciones más importantes de gobierno interior de las prefecturas y subprefecturas. Sin embargo, estas garantías que otorga los prefectos y subprefectos en realidad no tienen mucho significado, no tienen mucho contenido real, porque las prefecturas per se no están en condición de garantizar la integridad personal ni la vida de las personas que otorgan o que se sienten amenazadas. Lo que hacen los prefectos y subprefectos, y eso es lo que dice el ROF del sector interior, es que solicitan, los prefectos y subprefectos, solicitan un informe respecto a esas amenazas que alega el recurrente a la Policía Nacional. Y la Policía Nacional emite un informe. Entonces, creo que sería probablemente mucho más importante, tratándose de una amenaza a la integridad personal o a la vida de una persona, que este trámite, este proceso de otorgamiento de las garantías personales, lo conceda el juez de paz del distrito donde reside el recurrente, seguramente también con auxilio de la Policía Nacional, y ese hecho de que sea una autoridad jurisdiccional la que otorgue esa garantía, tendría más sentido y más peso jurídico si en efecto el recurrente está en la condición de amenazado. Y creo que eso tendría muchísimo mayor validez para el recurrente que una resolución administrativa de una instancia que en los hechos no está en condición, no está en capacidad de brindar garantías a la persona. Es decir, el hecho de que el recurrente y consiga finalmente la resolución con el que el prefecto o el subprefecto le otorga la garantía personal, esa decisión administrativa, ¿es suficiente para que su vida esté resguardada? No. Es simplemente una resolución que no tiene mucho contenido real. Ese es mi punto. Sin embargo, creo que si esa resolución la emitiera un juzgado con el auxilio y la investigación, sin duda, de la policía de la jurisdicción, tendría en términos jurídicos y legales un mayor peso y, por supuesto, creo que eso podría ser una mayor garantía para que el recurrente se sienta protegido por el sistema y por el Estado. Entonces, creo que desde mi punto de vista, finalmente, como una conclusión preliminar, desde mi experiencia y desde mi análisis a las funciones del sistema de autoridades políticas, señora presidenta de la Comisión de Descentralización, es que es un sistema que ha devenido en obsoleto y sin tener funciones que brinden un servicio real a la ciudadanía. Creo que en un cálculo, en una suma de costo-beneficio, los más de 60 millones que destina el sector interior para mantener al sistema de autoridades políticas perfectamente se podrían utilizar de manera más eficiente, por ejemplo, dando ese presupuesto a las comisarías para que tengan una presencia mucho más activa en el grave problema de la inseguridad ciudadana. Creo que, por ejemplo, toda esa logística, especialmente los locales que utilizan los prefectos y subprefectos, podrían convertirse en comisarías mucho más presentables, mucho más amigables, donde la ciudadanía recurra a buscar la protección de la Policía Nacional frente a los hechos de violencia y de inseguridad que estamos viendo. Entonces, creo que, insisto, y esto como segunda conclusión preliminar, es que tanto el presupuesto como la infraestructura y la logística que se utiliza en este sistema de autoridades políticas perfectamente sería mejor utilizado desde mi punto de vista por las necesidades y las carencias que tiene la Policía Nacional. Me quedaría ahí para escuchar algunas preguntas suyas, Presidenta. Gracias.
Muchas gracias, señor Vargas. Si algún congresista tuviera una pregunta, consulta que realizarse, le cede el uso de la palabra. La palabra, señora presidenta. Congresista Taipe. Muy buenos días, colegas congresistas. Por su intermedio, saludarle al señor Rubén Vargas, quien ha expuesto, y la verdad, lamentablemente, se nota que el señor no conoce el Perú profundo. Quienes venimos de ese Perú profundo conocemos la gran labor que realizan los prefectos y subprefectos. Lamento que el exministro Rubén Vargas haya señalado que los subprefectos y los prefectos sean la bolsa de trabajo de los gobiernos de turno. Incluso que el invitado haya señalado que ellos no dan garantías reales y que su función es obsoleta, resulta siendo un mal análisis. En las localidades del interior de nuestro país, los prefectos y subprefectos gozan de reconocimiento porque son los representantes del Poder Ejecutivo, son la voz que representa al presidente de la República. Ellos no solo se dedican a dar garantías personales, sino que además cuentan con la confianza de los ciudadanos, quienes le permiten ser mediadores para la resolución de los conflictos sociales que vemos en el interior del país constantemente. Ante un conflicto social, la política no sería un intermediario idóneo, pero situaciones distintas se da con los subprefectos distritales, porque él es un poblador más en visto como cercanía, amigo, vecino, y aún más en estas comunidades indígenas. Ellos son los que hablan su propio idioma, sea el quechua, otros idiomas que tenemos al interior en nuestras comunidades indígenas. Señor presidente, presidenta, saludo su iniciativa de invitar a funcionarios del Poder Ejecutivo para manifestar sus opiniones institucionales. Considero que también debería invitarse a los prefectos regionales y subprefectos de las provincias más grandes del país para manifestar su posición institucional respecto al proyecto de ley 2882. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Señora presidenta. Congresista Echevarría. Sí, muy bien, señora presidenta, buenos días. Colegas congresistas, buenos días. Señor Rubén, buenos días. En realidad es importante escuchar las opiniones, pero unas opiniones que sean con certeza y que sean vividas desde el punto de vista de la realidad. No podemos hablar detrás de un pupitre o no podemos hablar tras de una institución que en realidad todo el tiempo viene siendo mancillada. Siempre mencionamos la policía cuando en realidad lo necesitamos. Pero yo la pregunta que hago, dice que el señor Rubén, que el juez daría las garantías. Le pregunto, solo hablamos de los distritos y las provincias. Yo me pongo o le digo o le comparto, ¿no?, al señor Rubén. ¿Usted siente que la policía está en condiciones o tiene el numeral o la cantidad necesaria para que se vaya a los centros poblados y caseríos? Creo que estamos hablando de una cosa irreal. En tal sentido, los prefectos y subprefectos han venido desde atrás. Son autoridades políticas, les guste o no les guste. Que los cambien o no, depende de la población. En la mayoría de los lugares alejados, los que representan, y es más, los que representan a los subprefectos son los tenientes gobernadores. Dígame, ¿con qué cantidad de policías vamos o va a decir el juez, vayan y den garantía a tal familia? Solamente eso. Entonces, nosotros hay que hacer las cosas bien. No podemos decir desde un punto de vista o de donde estamos prácticamente nosotros, en la ciudad. Fijemos nuestros puntos, fijémonos por la población, fijémonos
a ver mucho más allá de la ciudad. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hablar de la realidad y de nuestros hermanos que en realidad se lo merecen el auxilio rápido. Gracias. ¿Tuviera alguna consulta, comentario? Presidenta, Sí, ¿me congresista. permite hacer un comentario rápido? Sí, creo que sí, señor Vargas. Gracias, Presidenta. Con todo respeto y cariño por los congresistas que han hecho sus observaciones, pero los comentarios que hice están sustentados en información fáctica. Esa es la realidad. Y congresistas, sin ánimo de entrar a un debate, sin embargo, a ver, quiero responder con todo respeto a la congresista Taipe, de que los prefectos y subprefectos, en efecto, suelen ser convocados para ver la problemática de los conflictos sociales, de la conflictividad social. Sin embargo, hay que recordar también, Presidenta, de que en el Ministerio del Interior, en el sector interior, existe ahora mismo, dentro del Reglamento de Organización y Funciones, la Dirección General de Orden Público. Y la Dirección General de Orden Público tiene como única responsabilidad y función prevenir y resolver los conflictos sociales. Y es una dirección general del Ministerio del Interior que tiene sedes a nivel nacional. Entonces, creo que para llevarlo de manera más técnica y para que la presencia del Ejecutivo en este problema que a veces se hace muy difícil, que es la conflictividad social, tiene que concentrarse esas funciones y responsabilidades a quienes legalmente y tienen el perfil profesional para atenderlas. Y insisto, en el Ministerio del Interior existe la Dirección General de Orden Público, creada exclusivamente con la función y responsabilidad de prevenir, de monitorear y resolver los conflictos sociales. Ahí hay un número importante de funcionarios públicos, de profesionales que ven el tema de la conflictividad social. Número uno. Y dos, también con todo respeto al congresista Chavarría, lo que quiero señalar, Presidenta, es de que, en efecto, en las provincias y en los distritos están los subprefectos. En los caseríos, en los centros poblados, mejor dicho, en los centros poblados, las funciones de gobierno interior las cumple un vecino, un ciudadano que es elegido por la comunidad, no, y reconocido, por supuesto, sí, por el subprefecto, pero quien lo elige es la comunidad y se llama el teniente gobernador. Es muy diferente a la elección del prefecto y del subprefecto. Los tenientes gobernadores son autoridades comunitarias, reconocidas, por supuesto, por el prefecto o subprefecto, por el subprefecto especialmente. Entonces, sin duda que cumplen una función bastante importante, porque precisamente es elegida por la comunidad y tiene esa legitimidad. En todo caso, Presidenta, mi punto y mi recomendación es básicamente a partir de que necesitamos tener un gasto más eficiente de los escasos recursos que tenemos. Y creo que las funciones que están señaladas en el ROF del sector interior para las autoridades políticas ameritan ser evaluadas en la medida que esas funciones
o ya los cumplen otros funcionarios, otras direcciones, como la Dirección General de Orden Público, o podrían ser cumplidas de manera más eficiente y con menor recursos, como dije, los propios municipios, en el caso de las rifas, o los juzgados de paz, en el caso de las garantías personales. Gracias, Presidenta. La palabra. Sí, señora Presidenta, ¿me da el uso de la palabra? Congresista Chacón. Señora Presidenta, Congresista por favor, Chacón. para dejar en claro. Señora Presidenta, Elizabeth Taipe, por Congresista Chacón, por favor. Congresista Taipe, vamos a seguir el orden. El uso de la palabra lo tiene la congresista Chacón. Gracias, señora Presidenta. Ante todo, quiero saludar, muy buenos días a todos mis colegas, por intermedio suyo, señora Presidenta, también al invitado que está en la participación de esta sesión. Agradezco los aportes y los comentarios que ha hecho el señor invitado a esta importante comisión, y como autora del proyecto de ley, veo con agrado que coincidimos en que las funciones de los prefectos y subprefectos se encuentran desfasadas y ya en realidad están ya obsoletas, porque estamos hablando de duplicidad de funciones. Utilizando la palabra del doctor Rubén Vargas, y lo más importante es que en efecto la Policía Nacional del Perú está en capacidad de hacer esas funciones, y por qué no hasta los jueces de paz, como lo ha dicho el invitado que está en sesión. Pero la coincidencia más importante, señora Presidenta, es que los recursos que se gasta a la fecha en estas autoridades elegidas por decisión del Ejecutivo perfectamente podría ser utilizada para poder reforzar la seguridad ciudadana. Y una aclaración, señora Presidenta, yo no hablo detrás del pupitre. Yo soy de provincia. Mi región tiene todo, o sea, prácticamente son 17 provincias, zona sierras, tiene las zonas altoandinas, y yo en mi semana de representación camino. Así es que aquí no estoy hablando solamente atrás o dentro de un despacho. Yo hablo desde la realidad de los pueblos más alejados. No solo vemos de mi región, sino de todo el país, donde he sido testigo de esa duplicidad de funciones que se viene dando hasta con los alcaldes de los centros poblados. Hasta hay confusión, en realidad, señora Presidenta, queridos colegas, en tema de funciones. Yo creo que un tema del que no se ha hablado aún es de la legitimidad que deben tener las autoridades. ¿Acaso un alcalde de centro poblado elegido por su pueblo no puede velar por los intereses de su población? Hagámonos esa pregunta. Entonces, señorita Presidenta, quiero agradecer este espacio para dar mi intervención, y un poquito como para concientizar también a los congresistas. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Chacón. Congresista Taipe. Gracias, señora Presidenta. Solamente para poder aclarar, no entrar en debate, ¿no? Mencionarle que, como dijo en el tema de conflictos, sí, es verdad, la Dirección de Conflictos Sociales de la PCM y también de la Dirección de Gobierno del Interior del MININTER, hay profesionales que trabajan en ese tema de conflicto, pero ellos pues no se abastecen y sobre todo no tienen esa accesibilidad directa en el tema de conflictos. De primera mano son los subprefectos, inclusive si es en algunas comunidades, pues son los tenientes gobernadores quienes hacen el trabajo porque son del lugar. Yo le invito a usted, señor Rubén, llegue a esas comunidades, en Cotabambas, por ejemplo, en la región de Apurímac. El primer impacto es quienes dan la primera mano, porque lamentablemente el Estado está mal visto. Los profesionales que van no les permiten de primera mano trabajar lo que es en el tema de conflictos. Los que lo hacen de primera mano son los gobernadores y los tenientes
mejor dicho, los prefectos, subprefectos y los tenientes gobernadores de estas comunidades bien alejadas. También en lo que mencionó, sí, los tenientes gobernadores son elegidos por la comunidad, pero ¿con quién trabajan? Articuladamente trabajan con los prefectos, con el subprefecto distrital. Por lo tanto, pues si nosotros queremos dar unas mejores alternativas, en tal caso mejoremos este trabajo que lo estamos mencionando también con la policía, porque la policía en estas comunidades no se encuentran, están en los distritos, pero en los centros poblados, en los caseríos, donde generalmente también hay este tema de conflictos. ¿Quiénes están? Están los tenientes gobernadores. Ellos hacen una buena labor. Por lo tanto, yo llamo a la reflexión a los que han propuesto este proyecto de ley, donde que debemos trabajar articuladamente y mejorar pues mejores alternativas y no así pensar eliminar solamente por temas políticos. Gracias. Sí, señora presidenta. Guamán. Sí, señora presidenta. Por favor. Perdón. Congresista Guamán, tiene usted la palabra. Se la ha otorgado la presidencia. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo cordial a usted, señorita presidenta, a los miembros de la comisión. En primer lugar, tuviera bien de consignar mi asistencia. Y con respecto al tema que se está discutiendo, yo creo que debiéramos hacer un poquito de historia del incanato. Anteriormente, quien representaba al Inca en las poblaciones más lejanas eran las personas que se llamaban los barayos y tenían autoridad. Luego de eso íbamos avanzando en la historia, en la evolución. Fueron reemplazando por los agentes municipales, tenientes gobernadores, llegando a los subprefectos y culminando en los prefectos en las áreas de mayor envergadura. Entonces, yo creo que sería pertinente hacer un análisis, una disquisición pertinente, de repente despojándonos de los intereses políticos y darle la dimensión pertinente al gobernador, teniente gobernador, a los subprefectos y prefectos, que en este caso, en cualquier región donde hayamos visitado, siempre representa al señor presidente de la República. Es cierto que no todos tendrán el mismo perfil, la misma forma de representarlo. Yo creo que eso está en segundo lugar. Yo estoy de acuerdo con que debieran permanecer estos subprefectos, prefectos, con la disculpa de mi colega, que en cierto modo discrepo, con todo el respeto que se merece. Muchas gracias. Gracias, congresista Guamán. Señorita presidenta. Sí, señorita. Claro, toda conversación, todo diálogo es bueno, pero como les digo desde un principio, es importante conocer la realidad. Nadie dice que los jueces de paz o la Policía Nacional no están capacitados. Están capacitados, pero como le digo, no para llegar hasta los lugares más lejanos donde la problemática, ¿no? Donde los diferentes actitudes de problemas familiares también se ven. Entonces, en esa circunstancia, ¿no? Yo personalmente, que recorro los lugares más lejanos del Perú, como es Cajamarca, Jaén, San Ignacio, ¿no? Y otros lugares más, pero no puedo decir que por ellos he recorrido a nivel nacional y por un poco, o por lo poco que conozco o he recorrido, voy a decir que en todo el país es así. No. Creo acá las funciones del subprefecto, desde el momento que lo asume, creo que él tiene que respetarlo, ¿no? Y yo les decía esto porque he visto y he recorrido que prácticamente las implementaciones de las comisarías, las implementaciones donde funcionan las oficinas de los tenientes gobernadores o las oficinas de algunos subprefectos de los distritos, prácticamente lo hacen en su casa porque no hay la logística necesaria. Entonces, si hablamos desde el punto de vista, ¿no?, humano, también nosotros hay que poner un poco de nuestra parte, ¿no? ¿Cómo podemos decir, ¿no?, que en los centros poblados, ¿no?, lo elige la comunidad? Es verdad. Se ha visto en varios centros poblados que lo elige la comunidad.
Pero ¿sabe qué, señorita? En la comunidad, prácticamente los amigos o tenientes gobernadores están 8, 10, 15, 20 años. Y nosotros necesitamos líderes nuevos que les miren con otros horizontes. Hay que trabajar en equipo, sí, hay que trabajar. Hay que reconocer que nos equivocamos o no, sí, hay que reconocer. Pero no podemos solucionar la problemática que ha venido de años antes, ¿no? De la noche a la mañana en este gobierno. Son importantes, antes de proceder, creo, es dialogar, conversar y vigilar. Yo respeto la posición desde más antes o de los gobiernos atrás, les guste o no les guste, ¿no? Lamentablemente los subprefectos son la representación del gobierno y por ende, ¿no? No se le puede quitar esa autoridad. Todos trabajamos con el beneficio y el bien de sacar adelante a nuestros pueblos y de que en realidad los conflictos no se den de manera exagerada. Yo invoco que de repente, muchas veces decimos nuestros héroes, nuestros amigos de la Policía Nacional, sí, cuando lo utilizamos su nombre, pero lamentablemente a nuestros amigos policías, así, están prácticamente abandonados desde muchos años atrás. Patrulleros no tienen, computadoras no tienen, personal no hay, ¿no? Lamentablemente, combustible no tienen. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo decimos que un juez le va a decir a un policía, anda a tal lugar, si prácticamente no tiene el material necesario? Seamos conscientes y pongamos ejemplos concretos. Pongamos ejemplos concretos y a trabajar con el diálogo, a trabajar todos juntos por el beneficio de nuestro país. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Echevarría. Sí, solo para reiterar que la comisión realizó la invitación directa al ministro del Interior, quien puso la presencia del viceministro de Orden Interno por supuestamente un cruce de horarios. Sin embargo, la invitación estuvo para las 8 de la mañana y la sesión de consejos de ministros empezó a las 11 de la mañana. El viceministro realizó un saludo protocolario y finalmente tuvimos una exposición de más de 45 minutos por parte del director de Orden Interno. Hoy se ha realizado también la invitación a los señores Richard García Sabroso, director de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la PCM, y el señor Heber Kuzma Saldaña, secretario de Gestión Pública de la PCM, quienes no han asistido. De igual manera, se invitó a los señores exministros del Interior, como es el señor Vargas y el señor Rospigliosi, para que podamos tener una opinión basada en su experiencia, en todos los años de experiencia en el cargo como ministro del Interior. Yo le agradezco, señor Vargas, su tiempo y su exposición, y de igual manera me gustaría realizar dos preguntas, por favor. ¿Existe riesgo de que los procesos de designación estén orientados a fines proselitistas o que se incorporen personas afines a movimientos antidemocráticos como el Movadef? En la quinta sesión ordinaria de esta comisión participó el director general de Gobierno Interior, el señor Lenin Chuquilín, como lo comenté hace un momento, quien expresó que los prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores realizan múltiples funciones que van desde su participación en programas sociales, atención de víctimas de violencia familiar, organización de rifas, hasta fungir de notificadores judiciales. ¿No estaríamos ante una situación de ineficiencia de las entidades del Estado y el gasto público por duplicidad? ¿Qué reflexiones nos podría brindar al respecto, por favor, señor Vargas? Sí, presidenta. No, gracias a ustedes por su gentil invitación. A ver, sin efecto, como les manifestaba al empezar
mi intervención, Presidenta, de que desde mi experiencia personal en el sector interior y además a partir de la evaluación y el análisis, no de este gobierno, ojo, sino de los sucesivos gobiernos, es que terminan siendo designados en el sistema de autoridades políticas como prefectos o subprefectos, principalmente personas que están vinculadas al partido de gobierno. El 90%, 95% de prefectos y subprefectos tienen ese vínculo formal de pertenencia al partido político de gobierno. Entonces, sin duda que allí hay un tema que tiene que ver con no trabajar en torno a políticas públicas del sector interior, sino hay un vínculo, una relación mucho más directa con el partido de gobierno. Eso en primer lugar, y eso es información dura, esa es información fáctica que está en los archivos del sector interior, de gobierno interior. No es un tema que esté especulando, sino así se han dado las cosas y eso es lo que hay que analizar para saber si es lo que conviene mantener o más bien tomar otra decisión, que eso va, por supuesto, a responsabilidad directa del Congreso de la República. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que sí hemos visto y con preocupación, Presidenta, es de que se ha estado designando, y eso es además de conocimiento público, porque los medios de comunicación han estado informando también de que se han estado designando en algunos casos a personas que han tenido una militancia o han suscrito adhesión a esta organización conocida como el Movadef. Y en este tema, Presidenta, permítame sí ser un poco más directo y absolutamente claro. El Movadef no es el brazo político de un grupo terrorista como es el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. El Movadef es parte de la estructura del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. El Movadef, Presidenta, nació en la celda de Abimael Guzmán como parte de la estrategia política que siguió este grupo terrorista después de que fuera capturada Abimael Guzmán y el llamado Comité Central de este grupo terrorista. El Movadef es precisamente la ejecución de una estrategia política llamada de guerra popular sin armas, pero es parte de una estrategia de un grupo terrorista que ocasionó la muerte de más de 60,000 peruanos en la década de los 80 y de los 90. Entonces, el Movadef sí es parte de la estructura criminal de Sendero Luminoso y eso puede ser absolutamente demostrado. Y, Presidenta, yo por más de 20 años, 25 años, me dedico a estudiar, a analizar y a monitorear a los movimientos terroristas a nivel mundial. Tengo una maestría precisamente en el estudio y análisis del terrorismo internacional. Y parte de mis funciones, de mi trabajo intelectual y de investigación es precisamente realizar el análisis de los movimientos terroristas. Y por supuesto que el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso es una de estas agrupaciones que he seguido, que he estudiado, que he analizado con mucho detenimiento y el Movadef es parte de la estructura del grupo terrorista Sendero Luminoso. Ahora bien, hay algunos personajes y están además dichos por los medios de comunicación que teniendo esa cercanía, teniendo esa participación, habiendo suscrito las actas para que se inscriban como partido político el Movadef, ahora son prefectos o subprefectos. No voy a dar nombres, no me corresponde, Presidenta, pero los hechos están ahí. Los hechos están ahí. En todo caso, Presidenta, sin duda de que es necesario que la democracia, que el sistema debe tener filtros y debe tener la absoluta claridad de que los que hemos decidido vivir en democracia tenemos que tener la absoluta claridad de no tener la cercanía o más aún
de no haber tenido la militancia de haber suscrito el apoyo a una organización que, como le dije, desde mi punto de vista, el Movadef es una agrupación, forma parte de esta agrupación terrorista conocida como el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. Ahora, sobre su segunda pregunta, Presidenta, sobre la ineficiencia o la posible duplicidad en el uso de los recursos en las funciones que cumplen las autoridades políticas. Sin duda, yo percibo exactamente lo mismo de, por ejemplo, como le decía, en los temas de conflictividad social, el propio Ministerio del Interior, ojo, no dije la PCM, sino el propio Ministerio del Interior tiene una Dirección General de Orden Público con la única función de prevenir, monitorear y ayudar a resolver la conflictividad social y que además tiene sedes a nivel nacional. Creo que son ellos, desde el sector interior, los que tienen que ver los temas de conflictividad social. Y los otros temas que hemos mencionado, ya he señalado mi opinión, que creo que sería importante que asuman funciones las autoridades que he mencionado. Ojo, que algunos he escuchado que algunos señalan de que los prefectos y subprefectos tienen que dar las autorizaciones para las movilizaciones y eso es una potestad del Gobierno Nacional del Ejecutivo. Insisto, Presidenta, las manifestaciones, el derecho a la manifestación es un derecho constitucional. No puede ser regulado, no puede ser autorizado por una entidad administrativa. Lo que hace el Ejecutivo, en efecto, es garantizar el ejercicio de ese derecho, que es distinto a autorizar. Entonces, creo que esa es una función que no le corresponde al Gobierno Interior, pero se ha quedado como una especie de muestra de costumbre a partir de lo que se hacía desde hace décadas atrás. Presidenta, nuevamente le agradezco por su invitación. Mi ánimo no es generar un debate, como bien usted ha señalado, es básicamente compartir mi experiencia en la administración pública en el sector interior y especialmente ahora que se me ha dado la oportunidad de hacer algunos comentarios bastante rápidos respecto a lo que significa el Movadef. Muchas gracias por su invitación. Gracias, señor Vargas, a usted por la presentación y cuando lo crea conveniente puede abandonar la sala en Microsoft Teams. Gracias. Damos pase al señor Fernando Rospigliosi Capurro. A quien le agradecemos su presencia y se le cede el uso de la palabra. Buenos días. Buen día, señor Rospigliosi. Tiene usted el uso de la palabra. Puede hacer uso de la palabra, señor Rospigliosi. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Bueno, gracias. Desgraciadamente estoy fuera de Lima y la conexión de Internet no es la más adecuada. Respecto al tema de la invitación, he tenido oportunidad de leer el proyecto de ley que se ha presentado y debo manifestar que estoy en completo acuerdo con el mismo. Este proyecto de ley dispone la eliminación de los cargos de prefectos regionales, subprefectos provinciales y subprefectos distritales como autoridades políticas. Los prefectos fueron creados tuvieron una función cuando en el país todavía las comunicaciones no eran buenas y se requería la presencia
delegados del gobierno central para ejercer ciertos temas de autoridad en los diferentes departamentos del país. Sin embargo, ya desde los años 60 o 70 del siglo pasado, dejaron de tener importancia durante la dictadura militar de 1968 a 1980. En la práctica, las funciones políticas fueron asumidas por los miembros de las Fuerzas Armadas en los diferentes departamentos del país y los prefectos fueron disminuyendo sensiblemente su importancia. Y sobre todo, un hito fundamental ha sido naturalmente el del proceso de descentralización. Como ustedes saben, un proceso de descentralización a partir de la década del 80, finales de los 80, ese proceso fue anulado luego del golpe de 1992. En su lugar se crearon los comités transitorios y nuevamente se aprobó una ley de descentralización que empezó a funcionar el año 2003. Desde ese momento ya los prefectos y subprefectos dejaron de tener cualquier importancia. Como digo, si de hacía décadas ya venían perdiendo la importancia que tenían antes, desde que se inicia el proceso de descentralización actual, el que está vigente ahora, el año 2003, ya los prefectos y subprefectos no tienen ninguna función que cumplir, salvo, como dice la ley, eso de dar garantías, lo cual no tiene realmente ningún sentido, porque finalmente eso puede ser asumido por otros órganos del Ministerio del Interior. Naturalmente es la policía la que tiene que cumplir con esas funciones. Pero entonces es absurdo seguir desperdiciando una gran cantidad de dinero, como dice el proyecto de ley, unos 67 millones de soles al año, que al parecer pensarían ser incrementados en el presupuesto del siguiente año. Eso no tiene sentido, este gasto, porque puede ser usado con mucho mayor eficiencia en otras necesidades urgentes que tiene el Ministerio del Interior. Prefectos y subprefectos no cumplen ningún papel ya desde hace prácticamente 2 décadas. Son solamente órganos que quedaron ahí por inercia desde hace muchos años, cuando dejaron de ser necesarios. Así que lo que quiero manifestar entonces es acuerdo con el proyecto de ley que se ha presentado y espero que se apruebe lo más pronto posible y que el Estado vaya deshaciéndose de organismos inútiles y vaya mejorando su eficiencia, es lo que necesitan todos los peruanos. Muchas gracias, señor Rospigliosi. Si algún congresista tuviera algún comentario o pregunta que realizar, se le cede el uso de la palabra. Sí, señorita presidenta, el uso de la palabra, por favor, congresista Chacón. Congresista Chacón, adelante. Sí, muchas gracias, señorita presidenta. Bueno, darle el saludo también al invitado, al exministro Rospigliosi. Bueno, le habla la autora del proyecto. Lo que yo quería era aquí aclarar referente a un punto que hicieron mención mis colegas referente a la eliminación de tenientes gobernadores. Dentro del proyecto de ley de esta iniciativa, yo no he propuesto la eliminación de los tenientes gobernadores. Además, señorita presidenta, ¿cómo podría hacerlo si ni siquiera el Ministerio del Interior sabe cuántos son? De esta comisión, donde anteriormente expuso el viceministro del Interior, expuso datos del año 2012, o sea, datos atrasadísimos. Y supuestamente una de las funciones de los subprefectos es actualizar el registro de tenientes gobernadores. Entonces, ¿de qué se está hablando? Quiero agradecer también, señorita presidenta, la presencia del invitado, del exministro Rospigliosi. Y bueno,
aquí el enfoque está claro, ¿no? Es evitar la duplicidad de funciones. Tenemos a congresistas ya de cada región que representan las funciones, representan a la población. Tenemos a los alcaldes de los centros poblados que también son elegidos por voto popular y bueno, alcaldes distritales, provinciales y a nuestra Policía Nacional del Perú, en el cual cuando hablamos, por ejemplo, del tema de garantías, es un tema administrativo, porque no creo pues que un teniente gobernador o un subprefecto cuando emite estas garantías, pues se va, personalmente no hace un cuidado pues personal a la persona. Para eso pues tenemos a nuestra Policía Nacional del Perú, ¿no? Y este trabajo administrativo, si bien está claro, podría hacerlo pues un juez de paz de la zona y también nuestra policía nacional. Y acá, señorita presidenta, vuelvo a repetir, y como lo dijo también el invitado, el señor Rospigliosi, hablamos de un tema presupuestario político, señorita presidenta. Y es un tema también presupuestal, que cuando en el Ministerio del Interior se solicita el apoyo de poder reforzar nuestra Policía Nacional con temas de patrulleros, con temas de mejorar la infraestructura de las comisarías, que responden que no hay presupuesto, Entonces, creo que este es el punto en el cual está enfocado el proyecto de ley. Aparte también, ya estamos viviendo en un país, prácticamente estamos en tiempos de descentralización. Hasta se ha visto también el Ejecutivo ha salido a las diferentes regiones, ha llegado a provincias, en el cual ha hecho sesiones descentralizadas, donde ha acercado al Ejecutivo ante la población. Y entonces creo que tanto el trabajo del Ejecutivo, que está haciendo su trabajo de representación en sesiones descentralizadas, igual también el Legislativo lo está haciendo. Estamos haciendo sesiones descentralizadas, los congresistas en su semana de representación, que es una semana al mes, también están llegando y están llevando esa problemática, la problemática de la población, lo llevamos al Ejecutivo para que pueda ejecutar y hacer prevalecer. Muchas gracias, señorita presidenta. Gracias, congresista Chacón. Congresista Castillo. Presidenta, buenos días. ¿Se escucha el audio? Conforme, congresista Castillo. Muchas gracias. Sí, para efectivamente complementar lo de la congresista Nilsa Chacón, hemos visto y hemos evidenciado cómo las prefecturas y las subprefecturas son un aparato que ni siquiera podemos decir que duplican funciones, porque ni siquiera hacen la duplicidad de funciones. Puse el ejemplo clarísimo cuando el director encargado llegó a exponer y dijo de que los prefectos, por ejemplo, en la provincia de Sullana, ya estaban monitoreando el tema del sismo, y después de 4 llamadas que el subprefecto de la provincia de Sullana no me contestaba, 6 horas después me dice que recién estaba saliendo a supervisar colegios y nosotros ya teníamos el reporte de Defensa Civil. Defensa Civil hizo su trabajo. Subprefectura duplicó trabajo, ni siquiera lo duplicó. Entonces yo creo, presidenta, que es momento de darle a través, por supuesto, de su comisión, de su equipo técnico, darle celeridad a la elaboración del dictamen para poder reestructurar esta parte del Estado, que definitivamente es el brazo político, operativo, ideológico. No podemos decir otra cosa para quienes tienen dentro de la estructura del Estado a personas afiliadas al Movadef.
qué es el Movadef y todo el mundo lo sabe, señora presidenta. El Movadef es el brazo de Sendero Luminoso y no podemos permitir que personas vinculadas a Sendero Luminoso estén dentro del aparato estatal manejando recursos del Estado y brindando información, sobre todo al sector del Ministerio del Interior, presidente. Entonces, ojalá que los colegas reflexionen sobre esto y que a través de este dictamen podamos ayudar al mismo Ejecutivo, podamos ayudar al mismo presidente de la República, podamos ayudar al mismo ministro del Interior a reforzar con los 75 millones de soles que ha pedido para el próximo año la lucha contra la inseguridad ciudadana. Ojalá que los colegas que defienden las prefecturas, las subprefecturas, yo también soy de zona rural, yo también soy de un caserío en el que efectivamente vemos nuevamente duplicidad de funciones. Ojalá que podamos entender, señora presidenta, que esto más bien va a reforzar al Ministerio del Interior, va a reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana, 75 millones de soles que van a ir directo a la inseguridad, a la lucha contra la inseguridad ciudadana. No más policías a pie, sin motos lineales, no más pocos efectivos policías para monitorear nuestro territorio. Entonces, presidenta, ojalá podamos ya trabajar el dictamen y llevarlo a la votación. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, la palabra. Gracias, congresista Castillo. Congresista Pariona. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los invitados que usted ha formulado. Efectivamente, de manera atenta se ha podido escuchar los sustentos, los argumentos, pero permítame decirle, pues, a aquellos que han vivido, viven y quieren seguir viviendo de este Estado, lamentablemente parcializado por un pequeño grupo, y la inmensa mayoría desprotegido, que no aprovecha el recurso adecuadamente, que están pues marginados. Dentro de ello, sobre todo las zonas rurales, sobre todo esas comunidades campesinas, de alguna manera han podido entender, comprender que sus autoridades, obviamente que son legitimados por ellos mismos, brindan de alguna manera esa seguridad. Y precisamente veo que observando esta realidad, este contexto, esta iniciativa totalmente político, totalmente direccionado para poder favorecer seguramente alguna clase social y de esa manera generar un descontrol, un desgobierno, desprestigiar y luego pues inducir, ¿no? Como ya está encaminada la vacancia presidencial. Y luego responsabilidad al Ejecutivo que no tiene la formación, la preparación necesaria. Hay que entender que los pueblos se organizan y justamente lo tienen a su subprefecto, a sus tenientes gobernadores, al prefecto regional, por lo menos los distritales, de manera que dan su aval, dan su confianza, ya que ellos mismos proponen. Obviamente, como algunos manifiestan, sí, pues hay que entender que estos cargos son por representantes del gobierno, del presidente de la República. Y así se ha vivido. Y aquellos tiempos que han disfrutado de esa bonanza de poder, de derroche, luego de haber rematado nuestras empresas estatales, regalado, ahí alegremente pues defendíamos el sistema. Hoy deseamos seguir viviendo con ello. En ese contexto, veo que estas autoridades ayudan a poder velar el orden en su jurisdicción. Nos habla de la Policía Nacional. Efectivamente, ¿cuánto nos gustaría que esa policía sea, pues, como dicen, el amigo del pueblo, del ciudadano? Habrá honrosas excepciones, pero la gran mayoría orientado, pues, a cuidar este sistema implantado, repito, para poder favorecer
a estas castas empresariales, a estas castas que siempre han vivido del gobierno. Claro, con la experiencia que han vivido, que han asumido los cargos. ¿Pero en qué escenario? Este gobierno es por primera vez que está hoy en este espacio, con todas las debilidades, limitaciones. Obviamente, cuánto nos hubiese gustado, con experiencia de gobierno, que hubiesen contribuido a esta construcción de la democracia, pero hoy ellos mismos están los socavando. Se han dado cuenta que su constitución que han preparado en su momento les ha servido, se han defendido. Hoy, como no están en el poder, no sirve. Hay que reformular. Bueno, pues empezamos a reformar, pero de manera total. En todo caso, vamos a trabajarlo, pues, que se restablezca la Constitución 79. ¿Por qué no hacemos eso? Falta plata, muy bien, falta plata. ¿Y por qué no cobramos a las grandes empresas deudores de los tributos al Estado? ¿Por qué no cobramos? Ahí está la plata. Telefónica, Movistar, veces el Grupo Romero, Buenaventura. Ahí está la plata. Con eso tranquilamente podemos vivir hasta mejor que Singapur nosotros. Lo repito, como está en manos privadas todo el recurso, todas las riquezas, el pueblo sencillamente pues tiene que estar pagando la deuda externa. El pueblo tiene que limitarse, no tiene que tener seguridad, no tiene que tener educación. En ese contexto habrá momento para poder explayar mucho más, pero sencillamente digo, estas autoridades que efectivamente son reconocidas entre la población, por lo menos que ayuden a la seguridad, que ayuden a velar la justicia dentro de estas jurisdicciones. Por lo tanto, invoco, más bien, si quieren dinero, repito, hay que generar la cobranza, pues, de las deudas que tienen estas grandes empresas. Muchas gracias. Señorita, sí, señorita presidenta. Por intermedio suyo, quiero indicarle al señor Pariona, con todo respeto, por eso le he dejado hasta el último y no he cortado su intervención, aclararle un tema. Aquí no hay ningún interés de los grandes. Acá no es de que las grandes empresas, personalmente no tengo ningún interés para ello. Y este proyecto de ley no está enfocado a ello. Yo la verdad que no tengo la culpa de que el señor sienta una gran inferioridad de repente personal y lamentablemente pueda él hacer ese comentario referente a este proyecto de ley. Si él habla referente a que tenemos que reforzar, que no llegan los presupuestos a las comunidades, eso es bien cierto, señorita presidenta. Instituciones del Ministerio Interior sean usadas para eso, es decir, prefectos y subprefectos en este evento en Apurímac, entonando himnos que han sido adoptados por Sendero Luminoso Movadef, donde difaman, atacan, agreden a la Policía Nacional que, como sabemos, pertenece al Ministerio del Interior. Entonces, este tipo de paradojas es inaceptable realmente. Desde el Ministerio del Interior, los que antes trataron de destruir el Estado y en particular a la Policía Nacional, asesinaron a miles de policías, miembros de las Fuerzas Armadas y civiles, ahora estén usando la estructura del Ministerio del Interior para sus protervos fines. Entonces, adicionalmente al tema que he señalado en la anterior intervención, que hace evidente que los prefectos y subprefectos no tienen ya ninguna función, que son un desperdicio de recursos en este y en cualquier gobierno. Además de eso, la palabra, señorita presidenta, por favor. La estructura del Estado está siendo utilizada de manera siniestra. Entonces, esa es una razón adicional para acabar con este tipo de funcionario público que no puede tener ninguna función, pero que en este momento, esta particular situación, está siendo utilizada por Sendero Luminoso, facción de Abimael Guzmán, para sus siniestros fines. Ahí sí está Chacón.
Muchas gracias, señorita presidenta. Solo hacer un comentario nada más sobre la intervención del señor Fernando Rospigliosi, a quien envío un afectuoso saludo. Creo que el señor Rospigliosi ya ha comentado algo que es el eje central de la argumentación del proyecto de ley que he propuesto, y es el hecho que el avance y el progreso del proceso descentralizador hace que ya no sean necesarios los prefectos y subprefectos. En este caso, señorita presidenta, no intentemos también, por algunas intervenciones, no intentemos disfrazar las cosas, no utilicemos el recurso de la victimización. Aquí queremos mejorar la gobernabilidad local y, ¿por qué no? Queremos darle más peso y realce a nuestros alcaldes de centros poblados. Que en los últimos años este Congreso ha intentado darle más peso a sus funciones. Solo nuevamente agradecer la intervención del invitado, del señor Rospigliosi, y también a usted por el espacio. Gracias, señorita presidenta. Gracias, congresista Echevarría. Sí, señorita presidenta, con mucho respeto. Yo respeto las posiciones diversas, pero lamento que haya tenido esas palabras de desperdicio del señor Rospigliosi, un exministro que en realidad habla de violencia, pero sin embargo no se acuerda que en la época de los 90 a los 2000 también hubo una violencia total. Y entonces, si yo le digo al ministro, no podemos estar todos metidos en un solo saco, ¿no? Y si él tiene nombres que dice que son de Movadef, que lo demuestre y que lo denuncie, pero no puede desnaturalizar y echar la culpa a todos. En tal sentido, ¿no? En tal sentido, le pido que por favor las personas que van a venir o las personas invitadas que vengan y den nociones sin estar para un lado ni para el otro lado, porque en realidad es lamentable que diga que son un desperdicio o que ya prácticamente no sirven prácticamente nuestros hermanos que en realidad nos representan. Qué pena que de una autoridad que ha sido y que dice que lo ha eliminado al terrorismo, que lo han eliminado al terrorismo, sin embargo todavía ahora hay, sin embargo ahora prácticamente quiere dejar de lado o deja prácticamente mucho que decir de parte de su persona para con nuestros hermanos de los diferentes lugares, caseríos y centros poblados que más alejados están. Yo respeto, tengo familia policial y como le digo una vez más, digo que el ministro para otra vez más bien tenga un poco más de cautela al indicar que las autoridades que representan al presidente prácticamente sean un desperdicio. Es una falta de respeto y eso no lo puedo tolerar. Gracias, congresista Echevarría. Congresista Taipe. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludarle al señor Rospigliosi y también lamento que este espacio usted le haya brindado para que pueda desprestigiar a las personas quienes hacen una labor en sus centros poblados, en los distritos, y sinceramente es lamentable. Solo recordarle que durante su gestión como ministro del Interior se dio el arequipazo debido a su mala gestión, con lamentable saldo de 5 fallecidos y más de un mes de paralización de la región Arequipa. Si hubiera coordinaciones con prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores, hubiera usted evitado tremendo conflicto. Solo recordarlo eso al señor Rospigliosi. Bueno, ya he manifestado mi opinión respecto a la importancia de los prefectos. Finalmente, frente a los comentarios de un colega congresista sobre prefectos ligados al Movadef, invitaría al colega congresista que si tiene pruebas de que este gobierno habría nombrado miembros de esta organización, nos alcancen la lista de prefectos vinculados para remitir de forma urgente e inmediato al Ministerio Público. Solamente también mencionarle, señora presidenta,
que se invite a autoridades como es prefectos, subprefectos, que en la actualidad en función y como también en anteriores gobiernos puedan estar presentes y ellos puedan manifestar realmente el trabajo que hacen. No solamente invitemos pues a ministros que han estado lamentablemente en un cargo, mejor dicho, a unos exministros que lamentablemente han estado en un cargo de pupitre, en el cual no saben la realidad de ese Perú profundo, donde que muchos prefectos y subprefectos, donde no tienen movilidad y ellos tienen que caminar kilómetros y kilómetros para llegar y realmente hacer su trabajo. Respetemos ese trabajo y aprendamos a valorar, y más aún hago un llamado a todos mis colegas congresistas, pues trabajemos en equipo, trabajemos con estas autoridades que siempre en cada gobierno han sido elegidos por cada gobierno de turno. Por lo tanto, respetemos a esos colegas congresistas y ya no hagamos este conflicto creando entre políticos, entre partidos políticos. Más aún necesitamos trabajar y dar esta fortaleza a este gobierno que nos ha tocado de turno. Gracias. Gracias, congresista Taipe. Una vez más, reiterar que se le ocurrió invitación al ministro del Interior, el señor Willy Huerta, quien no estuvo presente en nuestra sesión ni de manera presencial ni de manera virtual, aduciendo un presunto cruce de horario. Sin embargo, su sesión de Consejo de Ministros empezaba 3 horas después. De igual manera, se ha invitado a los señores Richard García Sabroso, director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, el señor Herbert Kuzma Saldaña, secretario de Gestión Pública de la PCM, quienes no se han presentado el día de hoy. Se agradece a los señores exministros, señor Rubén Vargas y Fernando Rospigliosi, por su aporte en el día de hoy de la Comisión de Descentralización. Gracias, señora congresista. Gracias. No habiendo otro punto que tratar, consulto la autorización para ejecutar los acuerdos sin esperar la aprobación del acta. De no existir observación, daríamos por aprobada la respectiva autorización. Ha sido aprobada la autorización, se levanta la sesión, siendo las 9:50 horas. Muchas gracias. Gracias, señorita presidenta. Gracias. Gracias, Señorita colegas. presidenta. Un abrazo a Gracias, todos. colega. Un abrazo.